Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Su atención, por favor, el Expreso Horizontes anuncia la partida de su próximo viaje. ¡Qué calor agobiante, Tomás! Dame el primer pasaje que tengas a un lugar más fresco, por favor. La verdad, mi querida Lola, yo no sé si eso va a ser posible. Hace calor y hay que aguantar. Igual, tendrías que pensar que en otro lugar del mundo la cosa está mucho peor que acá. ¿Peor? ¿Qué? ¿La gente se derrite? No sé si para tanto, pero, por ejemplo, en Argentina estamos sufriendo grandes sequías y después tormentas extraordinarias. Caen en horas los milímetros que deberían caer en meses. Parece que es una temporada de fenómenos extremos. Mirá lo que dice el diario, si hasta Venecia se inundó. Sí, y el Sahara se llenó de arena. ¿Qué diarios lees, Tomás? Venecia está construida sobre el agua. Sí, pero el agua subió hasta niveles que nunca había llegado. Al parecer hubo una crecida extraordinaria en diciembre del 2008 y esa crecida tapó calles y plazas. Parece que estamos en problemas. Así parece. También nevó en Las Vegas y hace 30 años que no nevaba. Si es por eso, también cayó nieve en Buenos Aires en 2007 y hace 90 años que no nevaba. Pero, ¿todo esto tiene alguna explicación, Tomás? El cambio climático global es un proceso que se manifiesta con el aumento progresivo de la temperatura a nivel planetario, aumentando el proceso natural conocido como efecto invernadero. Este efecto es el responsable de la vida en el planeta, ya que permite un clima apto para el desarrollo de los seres vivos. ¿Me lo puedes explicar mejor? La mayoría de lo que se consume en el planeta provoca un deterioro ambiental. Generalmente este proceso comienza en las zonas desarrolladas o donde la gente consume mucho, pero tiene efecto en las zonas no desarrolladas o de menor consumo. ¿Cómo puede ser que el daño provocado por un país desarrollado tenga efectos en un país pobre? Bueno, como te dije antes, todo es obra de la globalización, se debe a los procesos de globalización. Mejor explícame eso. Bueno, la globalización es un proceso que los científicos vienen estudiando desde 1980 y con mayor interés en la década de los 90. Este proceso implica varios cambios especialmente tecnológicos, de relajamiento de las fronteras nacionales y una máxima interconexión entre todos los puntos del planeta. Esta interconexión se manifiesta especialmente en las formas de comunicación, en el comercio, en el transporte de mercancías, en las operaciones financieras, en las migraciones y en cierta tendencia a la homogeneización de pautas de consumo y modos de vida. Claro, como la ropa que la moda nos quiere imponer en todo el mundo, o la música que nos quieren vender y la pasan en todas las radios de todo el mundo. O las cadenas de comida rápida que están acá y están en todos lados del mundo. Claro. ¿Entendés ahora, Lola? Con todo esto de la globalización, la relación entre los países pobres y ricos, que ya eran desiguales, ahora se hicieron mucho más desiguales. Pero, ¿cómo se manifiesta? Bueno, en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo. Su valor, su explotación, repercuten en todo el mundo y también tienen efectos en lo ambiental. Una guerra, una lluvia o un desastre natural en un lugar del mundo, justamente por la globalización, pueden tener consecuencias en zonas muy alejadas. Hay algo que no entiendo, Tomás. ¿Cómo puede ser que una guerra o una lluvia en un lugar del mundo tenga tanta influencia en otro lugar? Mira, mejor usa tu boleto, no te pierdas el tren, vas a encontrar todas las respuestas que buscas. Bueno, gracias. Chau, Tomás. Sos un ídolo. Chao, Lola. ¿Boletos?
Boletos, boletos, señorita, por favor. Ay, Roberto, a ver si me ayuda, que no entiendo nada de esto. A ver, las bolsas tienen mucho que ver con la economía de mercado. Los diarios suelen dar la información que los inversores requieren, que justamente trabajan de eso, dar la información a aquellos que necesitan. Boletos, por favor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la compra y venta de acciones? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lola, por favor. Para los negocios la información es fundamental, vital, imprescindible. Por ejemplo, un conflicto entre países petroleros ¿afecta directamente a qué? Al precio del petróleo. Una catástrofe natural impacta sobre los cultivos y también ¿sobre qué? Sobre el precio. Muy bien, vamos. Ah, ahora ya entiendo por qué el precio de la soja y del petróleo pueden variar tanto y en tan poco tiempo. Claro, suben y bajan, parece un ascensor. ¿Le explico lo que pasó una vez? Truth. ¿La vio? En Chicago hay un mercado internacional de materias primas agrícolas de exportación. Ahí el precio de la soja subía. ¿Por qué? Porque en Argentina había una gran sequía. ¿En dónde? En la pampa húmeda. Que de húmeda no tenía nada. Lola, diga de qué se ría si nos reímos todos. El precio de la soja subió aquí en Argentina por consecuencia de la sequía. ¿En Chicago? No, en la pampa húmeda. Escúcheme, Lola. Présteme atención. En el año 2006, el pronóstico del tiempo en el Mercosur, primer productor y exportador de la soja, provocó una fuerte baja de los precios en el mercado de Chicago. El precio de la soja en el mercado de Chicago era alto porque se pensaba que con la sequía la producción iba a ser muy baja. Exacto. Y después de la lluvia bajó mucho más. Por supuesto. Esta conversación es muy interesante. Nosotros estamos aprendiendo mucho, ¿eh? ¿Qué cosas estamos aprendiendo? Por ejemplo, tensiones políticas en una parte del mundo, en Medio Oriente, por ejemplo, ¿afectan directamente a qué? Al precio del petróleo. O como un factor climático, como una lluvia en parte del Mercosur, puede tener consecuencias también mundiales en los precios de los mercados. Uy, sí. ¿Un avestruz? No, estamos llegando a la estación Invernadero. ¿Invernadero? Puede ser interesante. Me bajo acá, Roberto. Adiós, Roberto. Adiós, boleto. Siempre me duerme. Alberto, usted también es artista. Además de bibliotecario. Sí. ¿Por qué me lo dice? Por los relojes derretidos. Ah, no, eso es un símbolo de la estación Invernadero. Ah. El cambio climático global es... El cambio climático global es, junto con otros procesos como el adelgazamiento de la capa de ozono, uno de los casos más emblemáticos de transformación ambiental. Y cuando hablamos de cambio climático global, decimos que tiene características planetarias. Eso quiere decir que afecta a todo el mundo. Y no le han mentido. Y dígame, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? El cambio climático se manifiesta mediante el incremento progresivo de las temperaturas en el mundo, aumentando el proceso natural que conocemos como efecto invernadero. Un incremento progresivo de las temperaturas en el mundo. Muy bien, y no le han mentido. Venga, sígame, Lola. Pero antes, dígame bibliotecario, que me gusta cómo me lo dice. Bibliotecario. Me encanta. Adelante, adelante. Qué calor agobiante que hace acá. Y sí, es un invernadero, clima tropical. Orquídeas. Sí, qué linda esa planta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte lo que quiera, igual no creo que le contesten. ¿Qué quería saber? Quería saber cómo funciona un invernadero y qué función cumple. Los invernaderos son recintos en los que se mantienen constantes la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas. Por ejemplo, si en vez de orquídeas hubiesen cactus, nosotros acá tendríamos que imitar el clima del desierto, incluyendo a John Wayne. Y por ejemplo, el efecto invernadero que se da en el planeta, Sí. ¿se llama así porque se produce algo similar a lo que pasa acá? Por supuesto, no le han mentido, pero no confundamos algo. Nosotros sin el efecto invernadero no podríamos vivir. Esto funciona, Lola, más o menos así. En la atmósfera hay ciertos gases, como los halocarbonos, el metano, el dióxido de carbono, que retienen parte de la energía solar que ingresa desde el exterior.
y permiten mantener en la Tierra temperaturas con las que podemos vivir. Actúan como el techo del invernadero. Sin esos gases la energía volvería al espacio y las temperaturas en la Tierra serían extremas, insoportablemente cálidas durante el día y heladas durante la noche. El gran problema es que con las industrias, el uso de los automóviles, etc., aumentaron muchísimo la cantidad de gases que generan el efecto invernadero. Entonces, retienen más calor y las temperaturas en el planeta aumentan cada vez más y más y más. ¿Y usted cómo sabe tanto de este tema? Es que todo el mundo debería saber de esto. Sobre todo los agricultores que viven de esto. El calentamiento global genera grandes cambios en el clima. Muchas lluvias, muchas sequías, tornados, tormenta de ideas. Y no sigo porque se me secó la boca. Bueno, lo dejo seguir trabajando. Felicitaciones por las orquídeas. Salúdenla. Muchas gracias por la clase, bibliotecario. Adiós. Adiós, Lola. Me lo dijo. Hasta acá llegó. Otro efecto alarmante del cambio climático es el derretimiento de los casquetes polares, que en un futuro no muy lejano aumentaría el nivel del mar, con la consiguiente inundación de las zonas costeras donde actualmente hay ciudades y campos productivos. Esperemos que esto no pase. Ojalá podamos hacer algo. Ay, hola Roberto, qué suerte encontrarlo. ¿Qué le pasa? Y estoy preocupada con esto del cambio climático. Quiero seguir investigando. Quédese tranquila, le voy a presentar a un especialista. Es más, conozco a 278.000 especialistas. ¿Y están en el tren? Claro, ¿de qué nacionalidad le gustaría conocer? ¿Japonés? ¿Chino? ¿Húngaro? ¿Alemán? ¿Español? Un argentino está bien. Sus palabras son órdenes. ¿Puedo empezar a preguntarle? Bueno. ¿Cómo y por qué se produce en el planeta el calentamiento global? El calentamiento global del planeta está causado por varios factores. El principal es la emisión de gases de efecto invernadero, que son unos gases que tienen la propiedad de retener la radiación que emite la Tierra hacia el espacio, en la banda del infrarrojo. Y, por ejemplo, deforestación, cambio en el uso de suelos, desertificación. O sea, es una multiplicidad de factores, siendo los principales, como dije antes, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles podrían ser los efectos del cambio climático en la actualidad y en el futuro? El cambio climático genera múltiples efectos que afectan a los sistemas geofísicos, a los sistemas ecológicos y a la sociedad humana. Desde el punto de vista del clima, el cambio climático implica que la meteorología, los procesos atmosféricos van a buscar un nuevo estado de equilibrio en función de este cambio de temperatura y del cambio de relación de la temperatura entre el ecuador y los polos por todos estos procesos que hablamos antes. Esto va a generar nuevas situaciones climáticas regionales que no son parejas en todo el mundo. Hay lugares que se van a calentar más, por ejemplo Siberia o el norte de Canadá. Hay lugares que van a tener calentamiento más benignos, como por ejemplo la Argentina o Chile. Y es variable también en el ciclo anual, en las estaciones. Hay estaciones que no cambian, por ejemplo, según las actuales predicciones o observaciones de lo que ya ha ocurrido, y hay estaciones que van a tener cambios más significativos, de temperatura, de lluvias, de vientos. ¿Cuáles son las acciones del hombre que más contribuyen al calentamiento global? Hay una gran multiplicidad de acciones del hombre que afectan al calentamiento global. Si los calificamos por actividades, tenemos en primer lugar la generación de energía por métodos que consumen combustibles fósiles, sea carbón, sea gas, sea petróleo. Por ahí tenemos una emisión directa de dióxido de carbono. En segundo lugar tenemos la deforestación, la expansión de las fronteras agropecuarias y el cambio en el uso de suelos. ¿Por qué? Por múltiples razones. Cuando deforestamos estamos eliminando reservorios de carbono a través de los bosques naturales. Cuando se expande la frontera agropecuaria se empieza a trabajar el suelo, y el suelo es un importante reservorio de dióxido de carbono y de otros gases, y el mal manejo muchas veces de las actividades agropecuarias a nivel de rotación de cultivos, uso de fertilizantes y pesticidas, genera emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los segundos gases y tercer gas de emisiones de efecto invernadero, o sea, el metano y el óxido nitroso, que están directamente vinculados con estas actividades. Muchísimas gracias. Por nada, estamos acá para servir a la comunidad también. No pensé que en este viaje iba a aprender tanto. Lola, el tema del calentamiento global es muy importante. De hecho, algunos países comenzaron a debatir cómo hacer para frenar el aumento de la temperatura. Esto fue clave en el protocolo de Kioto.
Kioto, la ciudad de Japón. Exactamente, si querés saber más. Gracias. Las principales medidas incluyen reducir la utilización de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Conservar los bosques que capturan y consumen el dióxido de carbono. Y promover fuentes de energía como la solar, del viento, del agua, incluso la que pueden generar las olas del mar, que no produzcan gases de invernadero. En esta reunión se puso en evidencia que los países más poderosos dañaban el ambiente mucho más que los países pobres. Por lo tanto, debían hacer el mayor esfuerzo para resolver el problema. Se acordó que la Unión Europea debía recortar sus emanaciones en un 8%, los Estados Unidos en un 7% y Japón en un 6%. Además, se redactaron varias propuestas. La de desarrollo limpio plantea recaudar fondos de países emisores de estos gases nocivos para financiar tecnologías útiles a la protección del medio ambiente. El canje de emisiones consiste en que un país que emitió más gases de los permitidos puede utilizar la cuota no ocupada de una nación que haya emitido menos de su tope, dándole a ese país una compensación económica o de otro tipo. Finalmente, un sistema especial creado por la Unión Europea y que se denomina burbuja, permite a algunos países del continente aumentar sus emisiones y obliga a otros a reducirlas. Bueno, supongo que todos los países firmaron el protocolo. Todos los países participantes de la cumbre de Kioto firmaron el documento. La firma es de por sí un compromiso, pero luego cada país debía ratificarlo individualmente. Y ahora supongo que todos los países lo ratificaron. El país que mayor cantidad de emisiones genera, Estados Unidos, suscribió el protocolo, pero no lo ratificó. La decisión de su expresidente, George W. Bush, encendió grandes polémicas cuando en 2001 retiró la firma de su país, alegando injusticias del protocolo, ya que este exige la reducción de gases solo a los países industrializados. Además, Bush consideró que su aplicación en Estados Unidos provocaría la pérdida de más de 5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, los países industrializados, localizados en su mayoría en el hemisferio norte, son responsables del 80% de las emisiones de gases con efecto invernadero y además poseen los mayores niveles de consumo de la energía del mundo. Sin comentarios. Sí. Su vagón biblioteca es el mejor lugar para aprender. Bueno, es lo que intento. Paso horas catalogando libros para tener más ordenada la información, pero a veces se me queman las neuronas. Hablando de quemar, calentar, esto del calentamiento global, ¿es tan en serio como dicen? Mire, hace varios años el científico Gershunov escribió sobre las consecuencias del calentamiento sobre los países que menos contaminan. Es decir, los países que más contaminan son los países más poderosos, pero no necesariamente las consecuencias van a ocurrir sobre sus tierras. ¿No me entiende? Sí, yo lo entiendo. Siga, Bueno, me interesa. La realidad le está dando la razón a este hombre. El mayor calentamiento se produce sobre los polos, específicamente en el Ártico, amenazando la vida de los pueblos originarios. Y dígame, Alberto, ¿qué consecuencias puede traer esto del calentamiento global en los países más pobres? Olas de calor, Ah. epidemias, hambre por falta de cosechas, guerras por el control. Bueno, esto él dice que va a ocurrir en todo el mundo, pero específicamente los que van a sufrir van a ser los pueblos pobres porque no van a estar preparados. ¡Qué injusto! ¿Cómo puede ser que los países que menos contribuyen con el calentamiento global sean los que más van a sufrir las consecuencias? Voy a seguir investigando esto con un especialista. ¿Y yo qué soy? ¿Bibliotecario? Me dejó helado. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo actualmente para contrarrestar o disminuir este proceso? Las Naciones Unidas y los países vienen generando desde hace varios años acuerdos internacionales
Tenemos la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y el Protocolo de Montreal, que es el elemento que implementa esa convención. En el caso de biodiversidad hay convenciones también, en desertificación también, igualmente en cambio climático. Todo lo que se refiere a la Convención de Cambio Climático es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y lo que sería el órgano o el elemento de aplicación es el Protocolo de Kioto. Kioto vence en 2012, por lo tanto, en 2009 se está iniciando la negociación para lo que se llama el protocolo o convenio post-Kioto o Kioto 2. ¿Cuáles son los sectores sociales más afectados por este proceso? El cambio climático tiene múltiples impactos, como dijimos antes, en lo geofísico, pero también en los ecosistemas, en los ecoagrosistemas, que son las actividades agropecuarias del hombre, o sea, el hombre ha generado nuevos ecosistemas, y estos, por ejemplo, generan pérdidas de actividad agropecuaria, o pueden generar pérdidas de actividad agropecuaria en zonas tropicales o subtropicales, donde se concentra gran parte de la pobreza en el planeta, y los pobres, además, tienen un mayor grado de vulnerabilidad, o sea, están en mayor riesgo porque no tienen ni los medios económicos ni el acceso a las tecnologías para tratar de adaptarse socialmente e individualmente a los cambios que puede generar el cambio climático. Muy buena la información, ¿eh? Lola, discúlpeme, pero estamos llegando a una estación. Yo me voy a tener que quedar acomodando libros. Así que nos vemos más tarde. Sí, seguro, pero ¿no me quiere acompañar? Déjemelo pensar. Está bien. ¡Qué lindo! Me pregunto qué será de estos lugares en 100 años. ¿Podrán mantenerse así? ¿O se terminarán llamando la desolación, campo muerto, tierra seca? Lola, hay un informe de las Naciones Unidas donde dice que la mitad de las tierras agrarias de América Latina están amenazadas por el cambio climático. ¿Y puntualmente en Argentina? Todavía no ha ocurrido ninguna desgracia, pero hay señales bastante importantes. Yo todos los veranos voy de vacaciones al sur a ver a mis primos. ¡Qué lindo! Sí, muy lindo, la Patagonia. Sí, qué bueno. Muy bueno. Mira. ¿Un glaciar? Muy bien. ¿Y acá? Otro glaciar, pero más chiquito. No, es el mismo. Ah, está tomado desde más lejos. No. Desde el mismo lugar, la misma semana, pero diferentes años. Se ve más chiquito porque va perdiendo superficie el glaciar por los cambios de temperatura. Según los científicos, los glaciares argentinos y chilenos se redujeron muchísimo en los últimos 50 años. Una consecuencia es que parte del agua del derretimiento de los glaciares llega al mar y aumenta su nivel. Y a eso se suma al derretimiento de los hielos de la Antártida. Los científicos dicen que si las barreras de hielo de la Antártida siguen derritiéndose como hasta ahora, el mar podría crecer hasta 7 metros y eso sí sería catastrófico, porque se inundarían áreas enormes de la costa. ¡Qué panorama! Bueno, me tengo que ir porque ya vino el tren. Gracias. Una foto. Chau, me voy que se me va el tren. Adiós. Dígame, bibliotecario. ¡Bibliotecario! Me encanta cómo lo dice. Sonrían. Tomás. Hola, Tomás. No sabés qué lindo viaje tuve. ¿Y vos a dónde vas? Voy a dejar un rato la boletería y me voy al delta del Paraná a recorrer un poco las islas. ¡Qué lindo! Sí, es que voy a estudiar un tema del calentamiento global, la subida de los mares. ¿En el delta? ¿Qué tiene que ver? La superficie del delta desde 1750 creció muchísimo. Es que históricamente el río Paraná tuvo mucho más fuerza que el río de la Plata, que es donde desemboca. El Paraná pudo depositar los sedimentos que arrastra durante kilómetros y así se formaron las islas del delta, que nunca dejó de crecer. Pero desde 1950 crece a mucha menos velocidad, porque subió el nivel del mar. Si el mar sigue subiendo, llegará a tener más fuerza que los ríos. Los sedimentos no podrán depositarse y el delta dejará de crecer. Muy interesante, Tomás. Si te decidiste a investigar, tenés muchos viajes por delante. Uy, te tengo que dejar porque es hora de hacer un repaso. Chau.
Mientras esperaba el tren que me llevara a mi casa, pensaba en todo lo que había aprendido y en una conclusión que necesitaba escribir. En el viaje aprendimos que el cambio climático en el mundo se produce a partir del llamado calentamiento global y que en esta era globalizada, el deterioro ambiental que se genera en una región puede tener nefastas consecuencias en otra. La globalización es un proceso que implica cambios en diversos aspectos, especialmente tecnológicos. Estos cambios, si bien permitieron la interconexión y comunicación entre distintas regiones del mundo, incrementaron las desigualdades entre los países pobres y ricos. El calentamiento global genera cambios en el clima, alterando las tendencias históricas, y repercute directamente en las actividades económicas, especialmente la agricultura. El derretimiento de los casquetes polares aumentaría el nivel del mar, con la consiguiente inundación de zonas costeras donde actualmente hay ciudades y campos productivos. El calentamiento global y el cambio climático son una amenaza para todo el planeta. La extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la falta de agua potable y la desertificación de los suelos son solo algunas de las posibles consecuencias. A pesar de los acuerdos internacionales y la legislación vigente, la responsabilidad mayor sigue siendo la nociva intervención del hombre y los gobiernos sobre el planeta. Todavía estamos a tiempo y está en juego nada más ni nada menos que nuestra vida sobre la Tierra.